Estamos haciendo un casting para un documental sobre mujeres que limpian espacios públicos, pero algunas no pueden aparecer a cámara porque las corren. Así que vamos a retomar sus testimonios con actrices. Yo no sabía todo lo que hay en ese trabajo. Yo me enteré después que no teníamos nada, ni contrato, ni ninguna prestación. Bueno, vamos a comenzar esta entrevista con Luciana Kaplan, que es directora de este documental Tratado de Invisibilidad, que creo que toma muchos temas que nos interesan acá en La Cadera de Eva y de notas que hemos hecho sobre el cuidado, la labor del cuidado de las mujeres que trabajan en condiciones precarias. Entonces tenemos entendido que este documental se estrena el 21 de noviembre, ¿no? Y tiene un largo recorrido promocional que empieza hoy con la proyección de este documental en el Cine Diana y termina en, si no estoy equivocada, en una utopía, ¿no? En Iztapalapa. Sí, así es. Entonces, pues vamos a empezar con la primera pregunta, que es ¿de dónde surge la idea de hablar de estas mujeres que se dedican a la limpieza en las calles? Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista. La verdad es que durante toda mi carrera documental me he dedicado a hacer películas sobre mujeres y sobre todo mujeres que tienen que como romper estructuras que están en ambientes que son como bastante complicados y que tienen una fuerza como extra y que realmente que son bastante pues admirables, ¿no? Entonces eso un poco como introducción, o sea que digamos que estoy acostumbrada a hacer historias donde las protagonistas son mujeres. Y en este caso, la verdad es que la historia empezó un poco en el Centro de Capacitación Cinematográfica, donde yo estudié y donde yo trabajaba. Y una colega me empezó a contar sobre las mujeres que limpiaban el CCC, que es la Escuela de Cine y que finalmente pues depende del gobierno, ¿no? Digamos que yo pensaría que las mujeres contratadas ahí pues dependían de la escuela, de la Secretaría de Cultura y pues no era así, o sea, resulta que estaban todas subcontratadas, que las compañías cada año cambiaban de nombre y dejaban de pagarles durante 3 meses, que de repente ni siquiera tenían dinero para regresarse a sus casas, o sea que había realmente un abuso, ¿no? Pues bastante tremendo. Entonces yo me quedé muy impresionada porque no tenía ni idea que las trabajadoras estaban subcontratadas y así poco a poco empecé pues, a investigar y me di cuenta que era una situación pues general, ¿no? Que todos los espacios públicos en el ramo de limpia están subcontratados, hombres y mujeres, ahí sí por igual. Entonces pues me pareció una historia tremenda, además que nadie sabía, porque yo le comentaba a la gente, entonces me decían, ¿de qué estás hablando? Y digo, es que así es, o sea, esta ciudad está totalmente subcontratada, la gente que limpia esta ciudad no tiene contratos, no tiene un salario digno, no tienen prestaciones, o sea, es un escándalo esto. Entonces así empecé, un poco por enojo y también pues por curiosidad y por ganas de contar esta historia que nadie quería contar. Claro. Y creo que al ver el documental yo también me di cuenta de que no sabía quiénes eran estas mujeres y que no tenían contrataciones directamente con la empresa. En el metro, ¿no? También pasaba mucho este caso de las personas que limpian en el metro, pero ¿cuál fue el proceso para buscar a estas mujeres que quisieran salir a cámara? Porque también se hace mucho énfasis en el documental sobre eso, ¿no? Que hay mujeres que si salían a cámara pues eran despedidas. Uh-huh. ¿Cómo encontraste a estas mujeres y cómo se forjó esta relación para que se abrieran ante el ente? Pues fue un proceso largo. Yo empecé este proyecto en el 2019, un poco pues investigando, yendo a los espacios y con mucho cuidado porque yo sabía que si las veían hablando conmigo, o sea, las iban a correr, o sea, era algo que me empezaban a decir todas, ¿no? Y un poco la manera de acercarme era, yo sé lo que está pasando esto y esto y esto, y pues creo que es importante que hablen ustedes porque es la única manera que esto puede empezar a cambiar. O sea, les planteaba que primero estaba haciendo una investigación y que después iba a ver una película, pero que lo más importante era también pues el anonimato, ¿no? Como que lo último que yo quería hacer es meterlas en un problema, o sea, todo lo contrario. Claro. Entonces, creo que también pues parte del asunto es que
nadie les preguntaba nunca cuáles eran sus condiciones de trabajo, cómo estaban, qué sentían, cómo veían las cosas, nadie les pregunta nada. Entonces creo que esta posibilidad de poder hablar y que alguien se interese por lo que les pasa, pues fue como una puerta para que pues para empezar a tejer una relación, ¿no? Que creo que todos queremos hablar de quiénes somos, qué nos pasan, qué sueños tenemos, qué nos enoja, qué nos hace felices, y ellos pues nunca les preguntan nada, porque realmente están, tanto su persona como su trabajo está dado pues por sentado, ¿no? Y lo que pasó es que justamente llegó la pandemia en el 2020, entonces pues lo que empecé a hacer, porque era pues muy complicado, o sea, si de por sí era complicado, sí, era todavía más complicado, entonces lo que hacía era pues ir a los espacios, ir al metro, ir a las calles, ir al aeropuerto, y empezar pues a plantearles que si me podían dar su teléfono celular, que iba a ser algo totalmente anónimo. De hecho también les pagué, o sea, como bueno, esto es como un trabajo, es una investigación, hay una remuneración, ¿no? Para que también no se sintieran una vez más pues abusadas, ¿no? Porque realmente era como, yo voy a tener algo de tu parte, pero tú no. Era como una retribución, y creo que eso fue, la verdad, bastante importante. Y después lo que hice, o sea, desde mi casa, ¿no? Ahí la pandemia, con todos los números teléfonos, o sea, tenía una lista enorme, ¿no? De esta es de tal metro, esta es de tal espacio, es la que me contó tal cosa. O sea, las llamaba por teléfono y les preguntaba si les podía hacer una entrevista con mensajes de audio. Entonces así hice pues, un montón de entrevistas como para tener una investigación pues más sólida. Y pues, lo que me llamó la atención y lo que me acabo de indignar es que todos los casos eran casi iguales, ¿no? No tengo contrato, no me pagan a tiempo, tengo que comprar mis utensilios de trabajo, no me alcanza el dinero, para además esto, para además esto. Entonces era una situación que decía, pero ¿qué es esto? ¿No? O sea, realmente es un abuso multitudinario, y pues, y por otro lado, como que siguen anunciando que ya no existe el outsourcing, ¿no? Entonces digo, ¿cómo puede ser que sean tan abiertamente mentirosos cuando yo estoy viendo que la realidad pues es otra, ¿no? Entonces, claro. O sea, después de esas entrevistas con las que empecé a tener como una relación más cercana, todo por mensaje y por llamadas, ¿no? Las invité a algunas a que se las podía filmar ya en el foro que aparece en la película, y ahí como que empezaban a aparecer, o sea, digamos, algunas mujeres que tenían pues más prominencia, que hablaban mejor, que eran, o sea, de repente pues realmente tienen pues, unas grandes personalidades, ¿no? Cada quien desde sus diferencias, pero creo que lo que también fue una increíble pues aventura, ¿no? Es como ir conociéndolas bien, como entender quiénes eran cada una de ellas, qué es lo que esperaban, qué es lo que les pasaba, cuál era un poco también su conflicto, y así pues poco a poco fui escogiendo cuáles me parecían que eran como las más interesantes, y también para tener un panorama como más variado, ¿no? Una más grande, una de mediana edad, una más joven, y una limpiaba la calle, otra el metro, otra el aeropuerto, ¿no? Entonces como tener también esa variedad, y bueno, o sea, se fue como entretejiendo pues una relación, porque ellos realmente sí esperaban que hubiera un cambio, y pues era también pues una esperanza, ¿no? De decir, esto sí puede pues, cambiar, ¿no? Y obviamente diciéndole, bueno, ¿qué pasa si tú apareces frente a cámara? No, pues me van a correr. ¿Qué pasa? No, pues déjame hablar con mi supervisor, porque yo salí una vez una cosa del Canal 11, parece que no hay problema. Entonces así también eligiendo las que sabía que no se iban a meter en problemas, ¿no? Claro. Bueno, hablando de este proceso de investigación, que por supuesto es una investigación periodística, pero también de esta parte más de estilo de documental y de elementos cinematográficos, pues ¿cómo decides añadir estos elementos de ficción y de no ficción para contar la historia de estas mujeres? ¿Y por qué en blanco y negro? Es la pregunta de los 1,000 millones. Sí. Pues elegí la ficción, y la verdad es que lo pensé desde un inicio, porque dije, va a ser muy difícil que muchas de estas mujeres salgan hablando a cuadros sin que pase nada, ¿no? Entonces dije, bueno, entonces lo que voy a hacer es voy a tener los testimonios originales, y después voy a hacer un casting y voy a hacer
que las actrices representen lo que ella está diciendo, pero siempre con la idea de que esto existe y que es real y no me lo inventé yo, ¿no? Hay este personaje, pero no puede hablar. Por lo tanto, cada una de las actrices va a ir como tomando este personaje y haciéndolo un poco suyo y pues como repitiendo un poco esas entrevistas que yo le había hecho a Claudia, que es esta mujer que trabaja en el metro y que no podía aparecer, y fue un proceso pues bien interesante y también bien divertido, ¿no? En el sentido como de ir jugando con estos testimonios y que las actrices también se sintieran como cercanas, ¿no? Y después inclusive las metí a limpiar el metro porque no nos dejaban filmar a las mujeres de limpieza del metro, estaba totalmente prohibido, no nos podíamos acercar a ellas, era así como un tabú tremendo. Entonces sí me dieron permiso, como si fuera una película de ficción, para meter a estas actrices a limpiar el metro como si fueran ellas mismas, ¿no? Entonces, pues también había algo un poco lúdico y divertido en hacer esta especie como de trampas. De hecho, Aurora, la mujer que limpia los baños del metro, del aeropuerto, perdón, la metí a limpiar el baño de la Cineteca y era así toda una especie como de juego. Así, bueno, eso es lo que hace, nada más que los espacios pues donde no nos permiten, porque ellos saben que están escondiendo algo, ¿no? Sí. Entonces más bien yo le voy a dar la vuelta. Y lo de blanco y negro, que o sea, también de las primeras cosas que pensé sobre esta película es que quería que fuera en blanco y negro, porque era como una manera de entrar a otra realidad, es como invitar al espectador a que este mundo invisible es un poco distinto, ¿no? Y quiero que es como entrar en esa convención de esto es una especie como de este territorio invisible, ¿no? Y por otro lado, sí pensaba en una fotografía como muy estilizada, en el sentido de creo que se merecen ser retratadas de una manera bella, ¿no? O sea, tienen derecho también a la belleza, porque hay como este acostumbramiento que se tiene que ver estos colores chillones o que la gente de la basura hay una cosa un poco sórdida, es decir, no, hay belleza en esto también y quiero mostrarlo desde ese punto de vista, ¿no? Algo que noté mucho fue justamente pues la iluminación, la luz en los rostros de las mujeres, y que si bien tenían un fondo en el que aparecían estos camiones donde hay basura o mientras hacían una llamada telefónica, sus rostros siempre aparecían como dibujados con mucha sutileza, y eso realmente me pareció muy bello. Y justamente hablando como de esta división de que pues a veces parece otro mundo pero sigue siendo esta realidad, creo que fue muy importante para mí verlo en la Cineteca, ¿no? En la Cineteca Nacional, porque la Cineteca Nacional está llena de personas, amantes del cine, cinéfilos, que a veces pues no se dan cuenta de que hay más chamba detrás de todo esto que pues es el cine, ¿no? La industria del cine. Entonces, particularmente este espacio, como apropiarse de este espacio y decir, pues aquí estamos, somos personas que ejercen esta labor, pues creo que fue muy importante. Entonces me gustaría preguntarte ¿qué carga emocional trajo para ti como realizadora cinematográfica, pues entablar esta relación con estas mujeres, pero construir la historia también, desde un principio hasta un final? Pues yo creo que finalmente al hacer cine documental, pues como que la relación con las personas que estás retratando es todo, ¿no? O sea, si no existe esa relación, y no es genuina y no es verdadera, y si no hay un interés de uno por eso, entonces pues siento que no hay por qué hacer cine documental. Entonces no es solo lo que vas a conseguir dentro del cuadro de la pantalla, sino realmente todas esas relaciones que uno entabla y que porque realmente acaba siendo un trabajo pues, colectivo, aunque uno supuestamente es el director y toma todas esas decisiones. O sea, la diferencia entre hacer ficción y el hacer documental, pues creo que tiene pues mucho que ver con cómo se relaciona uno con quien está retratando, porque es una responsabilidad enorme también, ¿no? Es poner la vida de otro en una pantalla y que la ve un montón de gente y lo que les puede pasar, ¿no? Después, cuando la gente los ve. Entonces creo que hay que generar estas relaciones que son verdaderas, ¿no? Que hay un interés, como digo, como genuino de quiénes son, qué va a pasar con ellas, y que creo que, o sea, por lo menos en todos los procesos de hacer películas ha sido como de los mejores regalos, ¿no? Como, o sea, que la otra persona vaya entendiendo qué es lo que uno quiere hacer, pero al mismo tiempo que te conozcan más personalmente y uno al mismo tiempo las conoce a ellos, a ellas,
creo que es finalmente como formar una especie como de familia, no solo el equipo de trabajo, sino las mismas personas con las que uno está trabajando, porque y además creo que siempre he escogido un equipo de trabajo que también pueda hacer lo mismo, ¿no? Que hay siempre una camaradería pues con las personas y con los espacios, ¿no? O sea, que estamos visitando, ¿no? Que no es esta cosa de ir, invadir y como que párate aquí y todo, sino que ir construyendo esta relación donde juntos vamos a contar algo, ¿no? Aunque uno tome las decisiones como estéticas o ciertas cosas así, pero creo que, o sea, el discurso como que se forma entre ambos, ¿no? Claro, sí, a partir de la intimidad, ¿no? Pues de la experiencia humana, de relacionarte como tal. ¿Qué tan importante era incluir pues las marchas feministas? Porque es algo de lo que se habla mucho, ¿no? Y en internet siempre está la crítica de que hay marchas feministas, pero por el contrario hay mujeres que terminan limpiando las calles. ¿Por qué era importante incluir eso en el documental? Pues porque a mí o sea, siempre desde que supe que mandaban las mujeres a limpiar y a quitar todos los carteles, y me parecía como una paradoja tremenda, ¿no? Y como una contradicción, o sea, terrible. ¿Qué cosa más invisibilizada hay que, o sea, en vez de estar marchando, no se les dé esa posibilidad y que como que los manden a destruir, porque pues, es una orden y lo tienen que hacer porque si no las corren, ¿no? Eso mismo que están construyendo esas mismas mujeres. Entonces me daban como muchísima curiosidad, ¿no? Y también como quitar un poco el estigma de decir, es que ve lo que hacen, cómo puede ser. Bueno, es que de eso viven y si no hacen esto, las corren. Entonces ellas dependen de un trabajo que van a decir, no, yo por mis ideas no voy a hacer esto. Pues eso no existe, ¿no? Eso es como una idea también muy romántica. Entonces como que me interesaba ver qué pasaba con esas mujeres que estaban limpiando, qué pensaban, qué sentían, y ver un poco ese contraste, ¿no? Porque, o sea, lo que se puede ver es que como que dentro de estos espacios públicos, o sea, finalmente hay mucha violencia, hay mucha violencia en contra de ellas, y al mismo tiempo no se pueden defender, y no solo no se pueden defender, sino que si quieren participar en una marcha, no, ellas no pueden participar, ellas tienen que ir a quitar todo lo que hay alrededor. Entonces hay una relación ahí muy tremenda. De hecho, las mujeres que la marcha les gritaban y les decían unas cosas horribles. A mí me parecía así como, y yo veía que les dolía muchísimo, ¿no? Pero no es una situación que ellas se pusieron ahí, es como todo parte de este sistema que las pone pues en contra, ¿no? Como las mujeres policías, o sea, hay algo ahí como muy perverso, ¿no? Entonces pues, me interesaba mucho indagar en esa contradicción y en esa situación, ¿no? De decir, no romanticemos las cosas, o sea, decir, es que estas mujeres deberían ser feministas, pues ¿cómo? ¿No? Creo que hay que ampliar un poco más la visión, ¿no? Sí. Pues desde un principio tenías pensado hablar de las mujeres que se dedican a esto con una mirada de otredad, de que son invisibles, de que ellas se perciben como personas que no son relevantes para la vida de los demás. O sea, había esa premisa de que las mujeres se perciben como invisibles. ¿Por qué está sucediendo eso o cambió en la marcha? Pues lo que pasó un poco es que a mí lo que me impresionó en un principio cuando me enteré de todo lo que estaba pasando en la escuela de cine es que yo mismo sentí que yo no las volteaba a ver, y eso fue a lo mejor lo que más me choqueó. Digo, y lo peor es que es como si fueran fantasmas, como los espacios se limpian solos, ¿no? Y pasan al lado tuyo y te barren los pies y uno está en otra realidad. Entonces, eso me empezó, o sea, como que toda esta idea de la invisibilidad empezó por ahí, pero después empecé a hablar con varias de ellas y ellas me decían que se sentían invisibles. Entonces no es que uno solo los esté invisibilizando, sino que ellas se lo creyeron también, y pues que pues obviamente las personas, ¿no? O sea, todos nosotros, los habitantes de las ciudades que están ahí al lado de ellas, no las voltean a ver. Es como, o sea, solamente si las van como a agredir, ¿no? Pero no hay realmente como reconocimiento. Sí, sé que estás haciendo eso, te lo agradezco, o sea, ni siquiera voltear a ver, ¿no? El hecho de voltear a ver a los ojos, de decir, existes, pues creo que es como un acto mínimo, ¿no?
pero había como ambas cosas, ¿no? Yo sentía que la gente no las veía, pero al mismo tiempo ellas, o sea, en efecto, no se sentían vistas. Y pues muchas sí me acaban de decir, es que soy como invisible, porque se pasan al lado mío y realmente paso todo el día en un espacio donde nadie me ve. Entonces creo que venía un poco de los dos lados, sin tener que nombrarlo como de forma muy obvia la película, sin decir soy invisible, sino hacer sentir durante toda la película que hay esa situación, ¿no? Y ahora que este documental nos propone, justamente nos invita justamente a ver estas mujeres, a ver pues qué las rodea en su día a día. ¿Qué es lo que esperas que este documental haga o que provoque en la audiencia? Obviamente que nos demos cuenta de que estas mujeres están en nuestro alrededor, pero va más allá de eso, ¿no? ¿Hay algún interés en promover algunas, pues sí, dinámicas que involucren a las mujeres y que estén más conscientes las personas de que esto sucede en realidad y que pues realmente viven en una precariedad enorme? Sí, creo que hay como dos líneas que me parece, bueno, que siempre me parecieron muy importantes y que durante el proceso de hacer la película como que se volvieron más evidentes. Una, obviamente es una cuestión más pues política, ¿no? O sea, como de políticas públicas, realmente no, o sea, esta situación laboral es insostenible, no puede seguir existiendo esta situación, ¿no? Hay que hacer algo, o sea, hay que tratar de hacer algo, hay que cuestionar, obviamente, a las autoridades, porque los derechos laborales están siendo pisoteados de una manera espantosa durante décadas y no se ha hecho nada más, o sea, las cosas han empeorado. Entonces es un llamado también para cambiar las leyes laborales, para que estas empresas no hagan lo que se les pega la gana, sino que estén reguladas por el gobierno como debería ser. Obviamente si llega a desaparecer la subcontratación, pues es un plus, pero también hay que preguntarse qué pasa si ya no hay subcontratación y esto termina otra vez en el gobierno y a lo mejor tienen las mismas prácticas. Entonces no es solamente que desaparezca la subcontratación, sino que los derechos laborales, pues, ¿no?, de las personas que mantienen esta ciudad, de todos, pero en el caso de ellas, que es mucho más precario, pues se dé a valer, ¿no? Como cualquier trabajador, y creo que no solo en el ramo de limpia, pero sí se puede ver que los derechos laborales cada vez están más pisoteados. Y por otro lado, creo que nosotros como ciudadanos de las ciudades, pues sí debemos ser más conscientes de que estas personas son indispensables, que hacen un trabajo que muchas personas no quieren hacer y que gracias a ellas nuestras ciudades están limpias, ¿no? Y que eso está tirando basura por todos lados. O sea, por eso la película también empieza en la Cineteca, porque decir, tú estás sentado ahí ahora y te vas a levantar, no dejes todo tirado, ¿no? Es como empieza a ser consciente de cierto civismo, de decir, hay gente que tiene que recoger esa basura que tú estás tirando y que merecen un trato digno como cualquier otra persona, porque yo sí he visto que hay un maltrato constante, ¿no? Es como si fueran un estorbo, es decir, tienes que ser consciente que merecen ser tratadas de otra manera, ¿no? Y que creo que eso es muy importante. Y o sea, lo que me parece interesante es que la gente que ha visto la película, de repente me llaman o me mandan mensajes y me dicen, es que desde que vi tu película veo a estas mujeres en todos lados. Le digo, es que están en todos lados, lo que pasa es que uno no los ve, ¿no? Entonces, que tengan cuidado cuando pasan con el coche, porque o sea, las mujeres que limpian las calles siempre están a punto de que las atropellen y nadie se da cuenta porque no las ven, ¿no? O sea, sí, traen esos uniformes verde fosforescente, de todas maneras es como si fueran fantasmas. Entonces creo que tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Justamente, en ese sentido. Iba a preguntar, ¿en dónde están estas mujeres ahorita? Especialmente las protagonistas de esta película. ¿Qué viste que les dejó después de acompañarte durante este viaje, la filmación del proyecto? Pues yo creo que no ha cambiado su situación, porque realmente para que cambie su situación, pues creo que nosotros tenemos que hacer algo, o por lo menos empujar para que algo cambie, ¿no? Pero sí creo que son mucho más conscientes de que lo que
estaban pensando que es injusto y que esto no debería estar pasando y que hay una posibilidad de cambio. Obviamente yo no quiero estar prometiendo que vamos a cambiar las cosas porque no depende de nosotros, pero por lo menos que alguien las escuche y que diga, esto vamos a tratar de cambiarlo porque es realmente injusto, y que estén dispuestas a ir al Senado, porque vamos a ir al Senado y hablar con diferentes sectores. Pues creo que eso le da cierto poder que es pues transformador, ¿no? Es decir, sí hay esa posibilidad, sí hay que nos escuche, sí somos importantes, como un poco el hashtag de la campaña, no soy visible, ¿no? Tengo todo el derecho a ser escuchado, porque a veces ellas mismas pensaban que era pues normal, ¿no? Aunque lo padecen, decir, no, esto no es normal y esto sí debería de cambiarse, ¿no? Sí, bueno, no, muchas gracias por la entrevista y pues me gustaría saber nada más, ¿qué sigue para el documental? Sé que lo vamos a ver hoy en la proyección, pero ¿cuándo va a llegar a cines? ¿Cuánto tiempo va a estar proyectándose? ¿Cómo puede la gente acceder a verlo? Pues la película se estrena en salas el 21 de noviembre, va a estar en la Cineteca y los circuitos culturales de la Ciudad de México y de fuera, pero también va a estar en Cinépolis y en Cinemex, o sea, vamos a tratar de que se vea lo más posible y pues esperamos que por lo menos esté 2 meses en cartelera, o sea que va a haber como bastante oportunidad de verlo y también si nos quieren seguir en las redes de la película, en Facebook, en Instagram, es Tratado de Invisibilidad Doc, entonces ahí también iremos posteando todo lo que pasa, no solo con las proyecciones, pero también con la campaña. Claro, la campaña también me parece súper interesante porque es como un intento de democratización, obviamente, claro, del cine, pero de lo que está pasando con estas mujeres. Entonces, pues hay que estar pendientes de todo lo que sucede alrededor de la película y pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias.